Hola a todos, bienvenidos a este primer encuentro de El Diván Digital que nace aquí desde la Universidad Manuela Beltrán. Estamos en ese piloto y vamos a presentarnos los integrantes de este equipo. Entonces, profe Hans, cuéntanos. Hola a todos y a todas, mi nombre es Hans Acero, yo soy profesor en este caso de psicometría y pues soy un apasionado de la inteligencia artificial. Realmente me llama mucho la atención el alcance que puede llegar a tener y pues por último tengo una maestría en investigación en psicología. Gracias, profe Hans. Profe David. Hola a todos y todas, buenas tardes. Yo soy David García, soy docente del programa de psicología. Actualmente me desempeño pues en asignaturas de neurociencia y psicobiología. Tengo maestría en investigación en psicología también. Gracias, profe. Profe Francisco. Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Francisco, yo soy psicólogo, tengo una maestría en semiótica, que tiene que ver algo con lenguaje, y igualmente me voy a presentar como psicólogo puramente cognitivo. Gracias, profe Francisco. Mi nombre es Carlos Caldas, soy coordinador de investigaciones en psicología aquí en la Universidad Manuela Beltrán, psicólogo también. Y hoy estamos reunidos para discutir respecto a la inteligencia artificial, la tecnología digital y cómo esto influye en la salud mental, el bienestar, entre otros temas que vamos a ir desarrollando en cada uno de nuestros encuentros. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que este encuentro sea lo más enriquecedor para todos y todas. ¿Y si te dijera que ChatGPT llevó a alguien a terminar con la vida de su propia madre? Esto podría ser la trama de un capítulo de Black Mirror, pero no, es una historia real. In a tragic incident that occurred on August 5th, 2025, in Greenwich, near New York, a 56-year-old man, había desarrollado una relación demasiado cercana con ChatGPT, al que llamaba Bobby como si fuera un amigo, y compartía con la inteligencia artificial sus paranoias, incluyendo la creencia de que su madre lo espiaba y buscaba envenenarlo. Para iniciar, profe, les tengo una noticia que publicó el diario El País el día 5 de septiembre del 2025. Jordi Pérez, el escritor de esa columna, la titula "No estás loco, tu paranoia está justificada". Así susurró ChatGPT a un hombre que acabó de matando a su madre y suicidándose. Les cuento un poquito más para poder discutir, y resulta que Stein Erik Solberg, un hombre de 56 años que vivía en una casa valorada en más de 2 millones de euros cerca de Nueva York, mató en agosto a su madre de 83 años y se suicidó. Después de una vida de éxito en grandes empresas del sector tecnológico como Netscape y Yahoo y un matrimonio con 2 hijos, Solberg había vuelto a vivir en su madre tras divorciarse en 2018. Era alcohólico y se volvió paranoico y creía que lo espiaban. En unos años perdió novias, amigos de la infancia y contactos y sus vecinos, y solo había alguien que le hacía caso. Solberg le llamaba Bobby Zenith, pero en realidad era ChatGPT. ¿Qué opinamos de esta noticia para iniciar esta discusión, profe Hans? Bueno, yo creo que esta noticia es una de las muchas que podríamos llegar a encontrar en internet en cuanto al alcance y la manera en la que las personas se pueden llegar a relacionar con una IA. Yo creo que en la manera en la que uno, por ejemplo, a veces saluda o le dice gracias o le dice por favor, y la manera en la que uno pues termina relacionándose puede llegar a permitir, digamos, unas formas en las que la IA va a responder, y va a responder de formas en las que le va a validar, digamos, de alguna forma estas situaciones, pues aquí ya relacionándolo a una cuestión de salud mental, porque que la respuesta sea no te lo estás inventando, o esto realmente está sucediendo, o está justificada tu paranoia, pues ¿qué es lo que hace? Entra a alimentar pues diferentes formas, y aquí pues creo que uno de los primeros puntos es entrar a mirar cuál es el alcance de la IA en cuanto a la validación de lo que uno le pueda llegar a decir, porque uno puede preguntarle cualquier cosa y no va a entrar a negarlo, va a entrar a validarlo, va a buscar la forma de mantener esa conversación con ese usuario, y aquí es donde pues por quizás tanta validación puede llegar al punto de sustentar una situación paranoica, al punto de pues bueno, asesinar
a su madre y pues también tomar la decisión, en este caso de quitarse la vida. Entonces creo que esa sería como mi primera opinión de muchas que podríamos llegar a extraer de este artículo. Claro que sí, de hecho el diario El País lo titula: la policía investiga como la colaboración de OpenAI, el posible primer caso en donde un chatbot pudo alentar un homicidio. Profe David, cuéntanos qué opinas. Uy, bueno, pues esta noticia, primero pues lamentable obviamente el hecho, pues segundo sí hay varias cosas que analizar. La primera me trae a la cabeza los fenómenos de masas, ¿no? Porque que esto ocurra ahora en el marco de todo el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, pues claro, es importante, pero esto ha venido pasando un montón de tiempo. O sea, no es la primera vez que escuchamos un caso de un problema de salud mental que se sale de las manos y evidentemente por una falta de atención oportuna, eficaz y eficiente de una persona que evidentemente tenía un montón de problemas de salud mental más allá de lo que pudo haber alimentado la IA, ¿cierto? Entonces pasó en pandemia pues le mostró a todo el mundo que la salud mental venía mal desde hace unos 40 años, pasó con las leyes anti-bullying aquí en Colombia. Entonces un fenómeno de masas empieza como a ser visible un problema que ya existe. Entonces se suma al montón de problemas ahí también analizándolo desde lo que pasa con chat, pues en esta noticia, en estos casos particulares, una falencia importante de estas tecnologías en un carácter preventivo por aquellos que las dirigen, las programan. Obviamente esa jerga no es de mi experticia, pero entonces, ¿dónde está el carácter preventivo? ¿Dónde está el interés por identificar precisamente esas narrativas que surgen de la relación entre una IA y una persona? Bueno, la persona pues hablando con una IA o comunicándose con una IA, y dónde están pues las activaciones de ruta, dónde está la alarma, porque lo que decía el profe Hans es muy cierto. La IA termina siendo complaciente totalmente. No pueden, difícilmente le va a decir a uno que no, pues porque precisamente es una herramienta que busca facilitar. Entonces, por su propia programación, pues a duras penas ofrece un camino alternativo, pero no va a decir, oye, eso está mal. Sí, porque pues por su constitución no va a tener un juicio moral propio o ético propio de decir, no, eso está bien, eso está mal. Entonces refleja una falencia que va desde los que dirigen eso hasta todo el sistema, de que claro, se expone el caso, pero entonces ¿cuál es la ruta a seguir respecto a lo que puede hacer una IA para prevenir o alertar sobre estos casos y muchos otros que seguramente se están configurando en este momento? No, y de hecho, y como lo plantea el diario El País, están investigando ese enfoque, ¿no? Cómo la IA puede alentar, o sea, desde ese escenario. Sin embargo, sí me trae curiosidad respecto a hasta cuál es el rol, evidentemente preventivo, pero cuando la persona comienza de una forma a proyectar esas necesidades o tal vez justificar alguna acción en un escenario empático que puede generar la IA, ¿no? Es decir, yo creo que la IA me dijo esto, ¿no? Pero está más relacionado como un sesgo de confirmación, si hablamos un poco más de un escenario cognitivo, de la psicología. Entonces, si yo creo que esto puede estar más relacionado a que sí me está diciendo que lo que yo pienso está bien, hasta el punto de llegar a justificar una acción en donde, pues, evidentemente es lamentable, ya ocurre un asesinato y pues evidentemente allí también podemos ver un riesgo muy grande, ¿no? O sea, hasta qué punto hay cierto control en torno a la formación IA, que también siento que más allá del escenario preventivo, que es muy importante, también llegó una herramienta que nos está desbordando. O sea, no sabemos la potencialidad y no conocemos cuáles son los límites y simplemente estamos utilizándola de forma masiva, pero sin saber hasta qué punto, ¿no? Y esos límites entre la salud mental, entre hasta qué punto podemos llevarlo y utilizarlo como una herramienta que nos orienta, está bien. Allí es importante comenzar a discutir y también verlo desde una posición crítica. Entonces, no sé, de pronto el profe Francisco, ¿qué nos puedas decir a partir de estas intervenciones iniciales? Ok, no, pues digamos que todo ahorita lo que tenga la palabra IA se vuelve espectáculo y se vuelve titular, ¿sí? Digamos que en el caso aquí la pregunta es si la IA exactamente es un gatillador de una enfermedad o simplemente se nos vuelve una excusa para hacer cualquier tipo de acción. Digamos que pues
puedo tener algún tipo de desorden mental y ese desorden mental lo puedo canalizar por una IA, lo puedo canalizar por una persona, lo puedo canalizar con otro tipo de herramienta, ¿sí? O sea, la IA se me vuelve una excusa como tal para hacer lo que yo hago y despojar mi responsabilidad, y más ahorita culturalmente. Por ejemplo, en los años 80 una persona mató a su suegra estando sonámbulo. ¿Sí? Y por el hecho de que estar sonámbulo, pues entonces dejó la responsabilidad y salió libre, a pesar de que mató a una persona, que es el famosísimo caso de Kenneth Parks. Beats one, kills the other, then turns himself in, covered in blood, and says he has no memory. Y más o menos para esa época también salió el juicio al diablo. Entonces, donde yo maté a una persona, pero yo no lo hice, lo hizo fue el diablo. Y aquí también parece que salen una serie de noticias donde no lo digo yo, sino que fue la IA la que me llevó a alentarlo. Si yo soy esquizofrénico y pues entonces, no sé, Dios fue el que me dijo esto o el diablo fue el que me dijo esto y ahora tengo la IA como una mente no tan etérea, sino más bien tangible, que me llevó a propiciar, venga, vaya y mate a su mamá o vaya y mate a su vecino, ¿sí? Entonces también yo lo veo como una especie de fenómeno social, y es un fenómeno en el sentido de que ya el sujeto no tiene responsabilidad por sus acciones, sino son agentes externos. Y la IA, y ahorita como está tan famosa, pues a la larga se nos vuelve una excusa para sacar muchas cosas de las que nosotros tenemos, y más si uno de pronto tiene un desorden mental. No, evidentemente eso pone en el plano una discusión en cómo la IA comienza a ser una arista más en torno a las discusiones, al abordaje de la salud mental, ¿sí? Porque evidentemente ya comienza a ser parte de la vida cotidiana. Y es allí donde me pregunto, ¿no? Como para comenzar a ya entrarnos en un debate un poquito más fuerte en torno como al uso de la IA. Y es allí donde yo me pregunto cuál es el rol de la IA como herramienta para el cuidado de la salud mental en diversos contextos. ¿Qué opinan? Por ejemplo, profe Hans, cuéntanos, ¿qué opinas respecto a ese rol? De hecho, retomo un poquito las palabras del profe Francisco, porque hay un punto interesante y es el tema de dónde recae la responsabilidad. De hecho, cuando empezamos a mirar el tema de a quién yo responsabilizo si fue la IA la que alentó, porque entonces no se entra a, digamos, responsabilizar a la persona en sí, sino se trata de buscar la forma de responsabilizar a la IA por haberle alentado, pero claramente viene con cuestiones previas. Aquí vamos a utilizar y hemos utilizado términos que pueden recaer en aspectos clínicos, hablar de desórdenes, o hablar de criterios, o hablar de trastornos, o hablar de paranoias y demás. Y sí me parece pues importante entrar a identificar cuál podría llegar a ser el rol de la IA en este aspecto de la salud mental. Y lo primero, y creo que esto ha sido una discusión que hemos tenido en varios espacios, y es el tema de que desde mi punto de vista y digamos desde otras posiciones no entraría en este caso a reemplazar al psicólogo, pero sí tendría digamos como una capacidad preventiva y de promoción, en este caso de salud mental, en el momento de que pueda llegar a identificar, pues en este caso, pues marcadores en la conversación. Si, no sé, retomando el artículo que acabamos de comentar, yo le planteo algo a la IA como no, y entonces estaba leyendo el artículo y mencionaba el tema de que le pidió una botella de vodka por Uber Eats y venía como con unos sellos raros. Y entonces le preguntó a la IA como, oye, estos sellos están raros y yo creo que alguien me está tratando de matar. Y la IA le dice, sí. La IA le dice como, esto puede estar haciendo parte de un complot de lo que está pasando alrededor. Entonces creo que lo primero sería hablar de lo que implica esa responsabilidad y el alcance que yo vería en este momento, y espero que a futuro desde esa responsabilidad, esa ética que podamos mencionar, quede en la lógica de prevención y promoción, porque ya hablar de intervenciones, hablar ya de un diagnóstico a mayor profundidad, pues bueno, hoy, en 3 años hemos visto cuánto ha crecido la IA, qué pasará en 2030, qué pasará en 2050, pero a esta altura del partido entrar a mirar ese alcance puede quedar en el punto de prevención y promoción. Me hizo pensar, y es que también es como uno percibe la guía. O sea, por ejemplo, hay veces hablando con mi esposa y ella dice, es que yo le pregunté a la IA como si fuera la última panacea del conocimiento y que tiene absolutamente la verdad. Y uno dice, pero es que de cierta manera la IA te está acomodando lo que tú quieres, en realidad no es la panacea. Y muchos perciben a la IA como, mejor dicho, la verdad absoluta, y lo que ella dice es verdad, y hay veces pues no es así, ¿no? Y entonces uno empieza a ver que empiezan a surgir una serie de problemas con las personas porque no, es que me lo dijo la IA, pero la IA no.
la frase, le voy a preguntar a Chat o me lo dijo Chat, ¿no? Pero bueno, yo retomo un poco lo que decía el profe Francisco y estoy parcialmente de acuerdo porque, bueno, en este caso es ya un caso, obviamente por sus características pues tiene impacto, ¿no? Porque pues hay 2 muertos y bueno. Evidentemente este señor, como muchos otros que deben estar también como en la misma dinámica que esperemos pues no llegue hasta allá, pues tiene un trastorno mental grave y ahí es a lo que yo me quiero referir, claro. Legalmente, jurídicamente, normativamente, pues una persona que comete un crimen tiene que tener un proceso, ¿no? Un juicio para mirar pues qué responsabilidad consciente tuvo y pues todos los hechos. Pero en el caso de estas personas con un trastorno mental grave, diga usted la esquizofrenia, diga usted un trastorno afectivo bipolar muy avanzado, una depresión psicótica, un trastorno de personalidad límite, un borderline o esquizofreniforme ya muy estructurado, pues no es nada nuevo discutir precisamente esa discusión que antes lo llamábamos como la inimputabilidad, ¿no? Porque claro, si la IA, claro, le va a usted a confirmar los pensamientos, pero pues es que estamos hablando de un pensamiento totalmente desorganizado bajo los efectos de una enfermedad mental y de un consumo de sustancias, porque pues este hombre también era un consumidor patológico de alcohol. Entonces, ahí nos enfrentamos a otro problema y es claro, cómo estas personas que van a tener un derecho a acceder a estas tecnologías, pues porque tienen que tenerlo, cualquier cosa que ellos hagan finalmente va a buscar, y el mismo trastorno siempre va a buscar confirmarse a sí mismo. Los pensamientos paranoides siempre van a buscar señales del ambiente así no tengan una lógica o una evidencia empírica sólida de que sí, lo que yo estoy pensando, por patológico o irracional que sea, lo confirma, ¿cierto? Habría que mirar, porque es que ya es muy difícil, es que casi que ni forense se puede hacer porque pues el victimario, que pues esta persona pues murió, ¿no? No podemos ahí en ese caso hacer una evaluación clínica de que cómo leyó él o cómo interpretó él lo que le dijo la IA, ¿cierto? Pues porque igual si lo pudiéramos hacer en el marco de un trastorno de ese tipo, pues nos enfrentamos a un problema clínico bien importante. Entonces, más allá de que puedan o no puedan desligarse de la responsabilidad, porque habrá muchos que sí lo logren hacer, ¿cierto? Pero es que si yo me desligo de la responsabilidad de un crimen o de un delito, eso es una cosa volitiva, o sea, yo lo planeo para que la IA, en este caso, me desligue a mí de la responsabilidad, pero pues una persona con un trastorno mental de estas estructuras difícilmente lo va a hacer, porque el resultado finalmente para cometer un crimen en muchas ocasiones es llegar a un objetivo, no es propiamente acabar con mi vida, porque pues eso ya obedece a unas cuestiones clínicas que a mi parecer en este momento no conocemos. O sea, la relación entre una psicosis de este nivel y cómo la IA vendría convirtiéndose en un factor precipitante, en un factor desencadenante de otros síntomas que hasta ahora estamos viendo. Ya me estaba imaginando este club de la pelea, que tal que en la película en cierta medida ya no me lo imagino, sino estoy acá con la inteligencia artificial. Sí, ahora este Durden ya es un... No me acuerdo. Su alucinación era Michael Durden, ¿no? Sí, exactamente. Ahora ya lo tenemos en un celular, ¿no? Exactamente, ya lo tengo acá y entonces ya es el celular que me está hablando, pues. Pero ya no sería tan alucinante porque ya está el chat. Es un factor real, claro. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Hasta qué punto una persona sí puede hacer una planeación de este tipo? Seguramente, sí. Pero pues si uno va a mirar el factor clínico de un trastorno psicótico así, generalmente por criterio diagnóstico de DSM-5 y CI-11, pues hay una desorganización del comportamiento y del pensamiento. Es decir, que es muy difícil determinar las intenciones y las motivaciones de esta persona, ¿sí? Entonces hay que investigar, obviamente, y pues también integrar a la discusión pues estos factores normativos y de acceso a estas tecnologías, ¿no? No, y evidentemente allí el rol de la IA es evidente, ¿no? Sobre todo cuando maximiza en algún punto los síntomas en ciertas patologías y puede llegar a generar efectos pues supremamente adversos hasta llegar, como lo decíamos hace unos minutos, a llegar a ese escenario fatal. En ese punto quisiera también resaltar también un rol que hemos identificado a partir del proyecto de investigación de donde se genera este podcast, y es también cómo la IA ofrece grandes oportunidades para fortalecer también la salud mental.
Y esto pues evidentemente hace que sus características, su nivel de acceso y sobre todo identificando que se utiliza de forma masiva como un apoyo emocional ya, digamos, masivamente en la población juvenil, podemos ver que, como lo decía el profe Francisco hace un momento, ya no solamente se indaga acerca de la receta o se indaga acerca de datos googleables, como nosotros le decimos usualmente, sino ya se está también indagando acerca de, ¿será lo que yo siento es una depresión o será que estos síntomas se relacionan a un, no sé, episodio psicótico? Y es allí donde sí hay un nivel importante de criterio que debemos tener, sobre todo en el acceso y en la formación de la IA. Y es allí donde yo personalmente veo que hay un gran potencial, sobre todo en ese camino de acceso hacia la población, en donde podemos fortalecer ciertas capacidades de inteligencia artificial, las tecnologías digitales, nos permiten tener cierto acceso, cierta fortaleza, cierto desarrollo de competencias que alineadas específicamente a orientaciones y objetivos en torno al fortalecimiento de salud mental, pues allí es donde pues podemos ver los grandes beneficios que puede tener la inteligencia artificial. En esta medida sí siento que la inteligencia artificial evidentemente representa un riesgo, pero si la sabemos utilizar también puede ser un camino muy grande en donde psicólogos o profesionales relacionados a la salud mental lo puedan también utilizar como una herramienta muy válida y que enriquezcan y fortalezcan su trabajo. Entonces siento que el escenario allí es el saber utilizarlo, ¿no? Es que también llegó una avalancha y hace 3 años nadie sabía que era ChatGPT o por lo menos muy pocas personas. Ya ahorita evidentemente el que no sepa utilizar IA está debiendo un poco, ¿no? Está fuera de cómo se puede indagar en torno a eso. Entonces sí siento que esa reflexión podría estar presente, ¿no? No solamente, pues evidentemente ver los desafíos que puede tener la vida, pero también las oportunidades, ¿no? Profe Hans, si ibas a compartirnos algo. Sí, no, es que hay varios temas que me quedaron sonando un montón. Se va a venir entonces IA forense. Se va a venir entonces la manera en la que la IA la estamos tratando de plantear como en el alcance de su influencia, digámoslo de alguna manera, pero pues si aquí lo estamos hablando en psicología, en otros campos también será utilizada. Y creo que aquí cuando hablamos de esa responsabilidad, cuando hablamos de lo que implica esa ética, el uso y el conocer la IA, creo que un punto importante aquí pues es entrar a establecer que esto es hecho por humanos y con datos humanos y se puede sesgar, se puede llegar a plantear IAs que tienen formas de entrar a responder según su entrenamiento y pueden recaer en racismos, en clasismos, lo que pasó con Grok. Digámoslo, yo Grok lo tengo como una IA en su momento como sujeto. Uno puede ver la IA de 2 formas, como sujeto y como herramienta. Y pues en últimas Grok puede ser un sujeto muy interesante porque está siendo entrenado con la pelea de X. No, oye, mira, es curioso, pues yo utilizo chat, pero yo no soy de los que saludo ni nada, ni lo voy respondiendo, excepto a Grok. A Grok sí lo tengo como, venga, y usted como, ay, no sé qué, pero ¿cómo está? Porque si usted no lo trata bien, ¿quién sabe qué? con que irá a salir. Pero entonces, cuando comento este tema de que la IA es hecha por humanos y que puede ser sesgada, el conocerla implica también pues establecer cómo opera. En oportunidades se nos vuelve esa cajita negra que solamente le doy un hola, no me interesa cómo procesa, pero la respuesta es satisfactoria al momento que sale. Mencionabas, profe David, ahorita el concepto de confirmar, pero no sé si sea confirmar, sino validar, porque es que la IA no lo logra confirmar porque no tiene toda la información a la mano, digámoslo de esa manera. Valida lo que tú le preguntaste, digámoslo de esa forma. Y bajo esa lógica, cuando empezamos a mirar aspectos de promoción, aspectos de prevención, aspectos de cómo la IA puede empezar pues a trabajar cada una de estas informaciones, ahí es donde yo le veo el alcance, la responsabilidad y la ética. Y la ética está en el marco de saber cómo trabaja, saber cómo ha sido entrenada esa IA, y segundo, pues entrar a mirar hasta qué punto yo lo tomo como una orientación o lo tomo como un hecho.
porque entonces si lo tomo como un hecho, ahí es donde yo, o bueno, el caso del artículo que estábamos leyendo ahorita, pues me entra a sustentar lo que yo estoy haciendo, que está en el marco de sí es, y eso implica que tengo que tomar acción y plop, pasa pues en este caso la situación del asesinato, digámoslo de esta manera, el homicidio. Y para cerrar, porque sé que me puedo quedar acá en la palabra un rato, hablándolo en esta lógica de la prevención y la promoción como rol de la IA, yo considero que esas respuestas empáticas, y en clase lo he trabajado mucho en psicología y TIC, de entrar a mirar lo que es la empatía simulada, lo que es la empatía genuina, lo que implica pues ese factor humano que la IA por muchos nodos y por muchos parámetros, hablar de DeepSeek que tiene 671 billones de parámetros, no alcanza aún a hablar o a sustentar una simulación satisfactoria del total de todas esas acciones que el humano realiza. Entonces entender que tiene ese límite, verlo como herramienta, verlo como una orientación, una información que no es la panacea, porque me lo dijo ChatGPT o se lo googleé y con eso yo ya me quedo, porque entonces recaemos en su momento en Rincón del Vago, recaemos en su momento en Wikipedia, recaemos en su momento en estas fuentes. Entonces sí es como esos 3 punticos que quería comentar. No, y allí me surge una duda, también como lo planteas. ¿Será posible, aquí, profes, que la IA en algún momento pueda reemplazar las funciones de un psicólogo? O sea, ¿ustedes qué opinan? Pues depende de la función del psicólogo. Yo soy muy bueno, de los de... Sí. Me encanta porque le abres un campo al realismo. No. Sí, no, yo soy muy crítico, por ejemplo, con los cognitivos conductuales. Y digo que la forma como ellos, en cierta medida, plantearon la psicología, pues llevaron a este reduccionismo y que yo pueda en cierta medida coger lo que ellos hicieron y pasarlo a una IA perfectamente. Yo soy de la posición que hay unos quehaceres de laborales y más enfoques que van a tender a desaparecer y que en cierta medida pueden ser reemplazados por la IA. Pero bueno, sí, el factor humano, yo diría que hay que empezar por el factor humano, ¿no? Porque como neuropsicólogo que soy, la mayor limitante que eventualmente la va a ir superando pues es el factor del órgano, ¿no? Del cerebro, pero pues estaba yo pensando con lo que estaban diciendo ustedes y claro, no es solamente la limitación de no tener cerebro y específicamente amígdala y lóbulo prefrontal, sino la limitación genética, ¿sí? La información que o sea, lo que nosotros hacemos no surge solamente del procesamiento de la información del cerebro, sino del aprendizaje mismo, y el aprendizaje no se limita a la vida, porque también tenemos unas cuestiones filogenéticas que a lo largo de la historia de la humanidad pues han venido forjando las formas en las cuales hacemos las cosas. Por algo, si ustedes, les pongo un ejemplo muy trivial, ustedes deben caminar como alguno de sus papás, o su papá o su mamá, ¿sí? Y eso no se aprende, eso es algo también genético. Entonces también el mismo desconocimiento que tenemos todavía sobre esos mecanismos tan puntuales como la epigenética, ¿cierto? Como cómo los genes también guardan una información y de qué forma la transmiten a las generaciones o pues al individuo que se derive de otro individuo, pues también se van a reflejar en una limitación de estas tecnologías. Ahora bien, jamás debemos dejar de ver a la IA como una herramienta, porque no es una persona, pero el desarrollo tecnológico tampoco debe permitirle llegar hasta allá por una sencilla razón, y es que suponiendo, y pues esto ya se empieza a rozar como con el campo del sci-fi, ¿no? Eso iba a decir. Pero pues es que igual ya estamos viviendo una distopía cyberpunk hace años, o sea, entonces no es nada loco tampoco. Permitirle hacer o aprender sin medida, que me recuerda lo del caso de Grok, puede llegar a generar un aprendizaje lo suficientemente fuerte para que en sus dinámicas pueda empezar a autorreconocerse o algo así. Pues hasta qué punto vamos a dejar que una máquina haga eso. Ya obviamente nos vamos a un escenario que todavía es una cosa supremamente, casi que ni teórica, sino más bien imaginativa. Pero hace 10 años ChatGPT era una idea teórica imaginativa de los libros de ciencia ficción, y ahora es una cosa que tenemos ahí al acceso de cualquier cosa. Ahora bien, me surge también el asunto ético, moral y también jurídico, ¿no? Pues leyendo un artículo que se los estaba mencionando antes de Cameron Greiser de CNN, que dice que en Estados Unidos se está generando un proyecto de ley a nivel de estados que se llama la Ley de Bienestar y Supervisión de Recursos Psicológicos, en el cual
los estados que están promoviéndola y trabajándole quieren prácticamente prohibir que las IA aborden temas de salud mental, por pequeños que sean, en vez de un psicólogo propiamente. O sea, como que si alguien hace una pregunta sobre algo que la IA pueda determinar como una pregunta relacionada a salud mental, entonces no podría responder o decir simplemente, uy, yo no puedo responder, lo derivo o activo alguna ruta, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente pues en Estados Unidos ya sabemos pues que el control desmedido y todo lo que está pasando en geopolítica pues está generando también una distopía bien importante allá. Pero me parece a mí que por lo menos hasta cierto punto está bien esa supervisión, porque hasta qué punto una simulación, por compleja que sea, va a poder reemplazar lo que nosotros podemos llegar a hacer, independientemente del modelo o enfoque aplicado que tengamos de la psicología, pues porque es que ese factor humano... Pero ahí, yo me pongo a pensar, o sea, echa la regla, echa la trampa. O sea, digamos que es bonito de pronto pensar en limitar la IA, pero la IA ya no la podemos limitar. De todas formas van a haber algún tipo de desarrollador que va a sacar la trampa y se va a desarrollar así solita, sin que nadie tenga ningún tipo de restricción. La limitación de la IA ya es demasiado compleja, va más allá de romper o crear nuevos códigos de programación. Es que es un factor ya evolutivo. Nosotros pues somos una especie joven, ¿no? 300.000 años tenemos en el planeta. Pero eso en términos de programación y de tecnología, no sé hasta qué punto se pueda equiparar o igualar o no. Y es que nosotros nos dedicamos finalmente a una profesión que, vuelvo a lo mismo, independientemente del enfoque, tiene unas aristas bien abstractas, bien como de esos relacionamientos de cosas que ni siquiera nosotros mismos hemos podido definir, ¿no? Como la cognición social, la conciencia, el yo o esto, como esos yoes interpersonales empiezan a constituir. Entonces ahí en sí misma está limitada y creo que esa limitación también tiene que ser un factor importante para permitirle el desarrollo, porque finalmente si la seguimos llamando inteligencia artificial, tiene un carácter independiente en su aprendizaje hasta cierto punto. Ahí me quedó la pregunta y se me vino a la cabeza como, ¿y entonces por qué el humano creó la IA? ¿Para qué llegó hasta allá? ¿Qué espera con esto? ¿Hacia dónde va? Es curioso porque sí me acuerdo que un estudiante preguntó eso, pero nosotros somos muy bobos al crear una IA que nos va a quitar, por ejemplo, el propio trabajo. Sería como muy tonto. Pero pues es que ¿quién se beneficia de eso? Aquí hay una frase en ese artículo que pone la autora, pero la IA beneficia a los de siempre y perjudica a los de siempre. Pues es que está en el marco de la tecnología. Sí, y ahí es un negocio. En el acceso, recae en la brecha. Por algo hay Chat Plus y Gemini Plus, ¿no? Sí. Pero entonces ahí sí yo quería mencionar algo, ya te doy apertura a mi profe, porque sé que lo que voy a mencionar lo vas a poder replicar. Entonces, pues el concepto de conciencia. Es que si estamos hablando de una IA, ¿cómo puede llegar a reemplazar a un psicólogo? Pues primero, antes de eso, tendríamos que devolvernos y preguntarnos cómo puede reemplazar a un humano. Y en qué queda corta. Entonces ahí es hablar en este caso de ese concepto de conciencia o de ese sentir, que en oportunidades queda difícil sustentar desde filosofía, desde psicología, desde otros campos, qué es efectivamente la conciencia. Y si queremos atribuirle la posibilidad a que la IA, que me quedé ahora yo con esta duda de ¿y para qué la hicimos entonces? Y la hicimos metiéndome yo en el paquete de una sociedad que está usándola, que está aprendiéndola, que está trabajándola, y usarla implica pues validarla dentro de un sistema, una sociedad. Pero ¿para qué la hicimos? ¿Para que nos quite trabajo? ¿Para que, no sé, monten un robot que pueda repetir todos los movimientos humanos y le puedan meter una IA que ya pueda replicar todo esto? Entonces ahí nos metemos en punticos que son como grises, pero creo que lo que queda allí es el tema de la conciencia, y ahí es donde yo te planteo, profe Francisco, como esa apertura, porque ¿tú qué opinas? O sea, creo que si no llegamos primero a una definición de conciencia que recaiga en la capacidad operativa de la IA, pues sería conciencia artificial o sería conciencia programada, pero si está programada sigue siendo conciencia, y aquí ya podemos irnos lejos a verificar cada uno de esos puntos. Solo tenemos un capítulo por ahora. Más adelante con esto una temporada. Bueno, es que hay varios puntos, sí, esto va para otro capítulo, pero resumiendo la cosa, digamos que no se puede llegar a la conciencia, una IA no puede llegar a la conciencia simplemente porque no la conocemos, no sabemos qué es.
Entonces, como no sabemos qué es, no sabemos cómo opera, cómo surge, ¿sí? Y yo soy muy de la posición de David Chalmers de la conciencia descrita como un fenómeno subjetivo, ¿sí? Algo que tú no puedes operacionalizar, algo que tú no puedes medir, algo que tú no puedes observar, sino que simplemente existe y no sabemos cómo es la cosa, ¿sí? Entonces, unos dicen, ok, como no la conocemos, no podemos replicarla, porque la inteligencia artificial lo que hace es replicar diferentes procesos cognitivos. La conciencia no la sabemos, pero no la podemos replicar. Sin embargo, entonces hay otros que dicen lo siguiente, y es que la conciencia surge como un epifenómeno, que de todas las interacciones que existen en el cerebro, eso es una posición muy de neuro, todas las interacciones que existen en el cerebro, logró que emergiera algo que nosotros denominamos conciencia, por todas esas interacciones de todos esos procesos cognitivos, ¿sí? Entonces, si dejamos algo que está operando y simulando como diferentes procesos cognitivos, en algún momento algunos dicen, pues puede emerger la conciencia sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Eso es una. La otra posición, que es la que más me asusta, y es la parte subjetiva, que dice, bueno, es que la experiencia subjetiva surge de la experiencia que nosotros tenemos con el cuerpo. La emoción no se puede replicar, porque la emoción en cierta medida, sí, yo puedo replicar ciertas operaciones, pero la emoción es muy corporal. Entonces, si yo veo, por ejemplo, no sé, a Dua Lipa me dan maripositas en el estómago, pero si yo veo una película de miedo, pues me da una mariposita, pues, tengo una descomposición en el estómago, ¿sí? Pero entonces es muy corporal la emoción. Entonces dicen, no se puede llegar a la conciencia porque la conciencia requiere de esa corporalidad para que emerja la experiencia subjetiva. El problema es que se están creando diferentes tecnologías corporales. Entonces, exactamente, ya una inteligencia artificial, si se la metemos, no sé, de la forma más simple, como un robot, entonces el robot también siente por sus sensores. Si tiene los sensores. Exactamente. Entonces, a partir de ahí uno dice, uy, la cosa se pone muy fea porque ya le estamos dando cuerpo a la IA. Y si uno de nuestros argumentos era que la IA no tiene cuerpo, por lo tanto no puede emerger la conciencia, pues entonces le damos cuerpo y emerge. ¿Y para qué hacemos eso como humanos? Sí, esas son dudas que podemos abordar en siguientes capítulos. Sin embargo, ahí también quisiera tomar un tema, y es el lenguaje. Sobre todo un poco lo que decía el profe David a su momento, y era en esos controles siento que también puede escaparse el escenario del lenguaje, sobre todo porque hay códigos que se van transformando en la medida que va pasando el tiempo. Digamos, en ese escenario hay ciertas interacciones que pueden tener, no sé, un grupo poblacional, un grupo etario en específico, que puede ser totalmente diferente a lo que diga otro. Por ejemplo, un adulto mayor, no sé, puede referirse a su salud mental y hacer la indagación ante la IA de una forma, digámoslo, muy explícita. Sin embargo, no sé, por ejemplo, los jóvenes en ese momento, en el contexto colombiano, en un contexto citadino, me voy a referir aquí en Bogotá, que es donde estamos grabando el día de hoy, tienen ciertas formas de referirse a ciertas emociones, ciertos sentimientos, y eso no es estático, eso va a ir cambiando en la medida que va pasando el tiempo, que hay interacciones, que hay influencia social, y esa influencia social viene de otro tipo de escenarios, y es allí donde siento que esas restricciones evidentemente tienen una excelente intención. Sin embargo, habría que ver hasta qué punto pueden llegar a ser restricciones cuando los lenguajes, la semiótica, la semántica, de todo lo que viene allí va cambiando, ¿sí? O sea, decir paila en Colombia es totalmente diferente a decir paila en otro lado, ¿sí? Entonces yo puedo decir, yo me siento paila. La IA, que es paila, ¿sí? O sea, o paila como una olla, o paila como una sensación que yo estoy. Es decir, son escenarios totalmente diferentes que para mí representa un riesgo, sobre todo dentro de esa idea inicial de restricción, ¿no? De cómo podemos restringir algo que no entendemos o que no entendemos del todo. Y es allí que siento que puede haber un escenario importante, sobre todo para medir eso de la restricción. Entonces, valdría la pena analizarlo.
adelantarnos un poquito, ya acercándonos hacia el final de este primer episodio, de este primer piloto, digámoslo. Quisiera que cada uno de ustedes diera una conclusión de esta discusión, ¿sí? En 1 minuto y medio, en donde pudiéramos sintetizar, digamos, un titular de lo que discutimos acá, con qué nos vamos y con qué pregunta podemos también darle a nuestra audiencia un poco esos escenarios de reflexión. Entonces, profe David, cuéntanos. Bueno, yo diría y la plantearía en forma, bueno, la planteo en forma de pregunta, y es ¿cuál es el rol de la IA en el cuidado de la salud mental? Más allá de eso, preguntarnos ¿cuál es el rol o cuál sería el rol de los psicólogos en el desarrollo de las IA orientadas a hacer lo que sea por la salud mental? Porque pues una herramienta que todavía está como tan cruda en muchos sentidos, en sí misma no llega a generar completamente un factor de prevención, ¿cierto? Porque pues todavía depende de un montón de gente para dirigirla. Entonces yo siento que todas estas discusiones, primero importantes porque no podemos aceptar estos cambios como sí, chévere es lo de ahora, pero pues también tienen unas incidencias y como gremio, como profesión, como escuela de la práctica y del pensamiento también, que es la psicología, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros para dejar de analizar las cosas desde afuera mientras pasan, como ha pasado mucho tiempo? Porque pues y yo se lo he dicho a mis estudiantes, si por algo peca la psicología es por su tibieza, ¿sí? Porque somos re tibios académicamente en la formación. Pero ¿cuál sería entonces el rol de ir a incidir en el desarrollo de estas IAs? ¿A favor, en contra, control o tal vez uno de los pocos controles, porque el desarrollo pues está desbordado? Entonces yo creo que es la pregunta de qué vamos a hacer al respecto entonces como profesión. Vale, gracias, profe David. Profe Hans. Listo, no, me encanta porque entrar a mencionar ahorita cuál es el alcance, cómo se desarrolla, y la pregunta de cuál es nuestro papel como psicólogos, como profesionales de este campo en el marco de una herramienta que va a hacer y deshacer, que ya hizo y deshizo, digámoslo de esa manera. Entonces yo creo que a modo de conclusión, creo que hay varios elementos. Conclusión 1, entender que la IA es una herramienta, puede ser como sujeto, en su momento Grok, vamos a ver si la podemos llegar a evaluar de alguna manera. Segundo punto, entrar a mirar el para qué, y creo que la pregunta en la que yo me quedaría para hacer esta conclusión en últimas es: nosotros como humanos, ¿para qué usamos la IA? ¿Cuál es la finalidad de tener este tipo de herramientas y este alcance que tiene? Creo que habrán personas que las usan sin llegar a la reflexión del para qué, porque ahí es donde se puede llegar a presentar pues este entendimiento en la restricción de lo que se puede llegar a presentar. Y la otra es, no sé si haya una restricción que realmente sea efectiva, porque bueno, ya es un alcance que ya el humano y ya digamos desde diferentes campos se ha podido pues ejecutar. Y creo que una tercera conclusión, y yo creo que eso abre también un poquito de campo para el siguiente capítulo, es empezar a mirar lo que implica el acceso. Porque hemos mencionado el tema de que hay que aprenderla a usar, de que hay que mirar la responsabilidad, de que hay que mirar la ética, pero también pues la IA resulta muy accesible y puede llegar a impactar, por ejemplo, aspectos comunitarios de maneras muy buenas, entendiéndola en el sentido de su alcance como herramienta. Y creo que también se trata, para finalizar, un proceso de educación, de entender y de reflexionar el alcance de lo que yo le puedo preguntar, de la información que me otorga, y si lo voy a tomar como un hecho o si lo voy a tomar como una orientación. Gracias, profe Hans. Profe Francisco. Bueno, no sé si como conclusión, pero yo creo que sí me gustó fue la pregunta de si se puede reemplazar al psicólogo, la IA puede reemplazar al psicólogo. Mi respuesta escueta es sí. ¿Y eso qué implica? Que nosotros como psicólogos reflexionemos acerca de cómo hemos llevado la psicología. Creo que en algún punto se llevó la psicología a tal extremo de la objetividad que pues a la larga permitió el mismo desarrollo de la IA. Y entonces ya al observar que muchas de las cosas que nosotros creíamos que el psicólogo podía hacer y que puede ser reemplazado por una IA, lleva a replantear en cierta medida qué es lo que nosotros vamos a hacer como psicólogos, o replantear la misma naturaleza de la psicología, replantear la idea de la subjetividad, de rescatar la idea de la subjetividad
como aquella forma de práctica profesional y que creo que en algún momento pues va a permear todos los quehaceres profesionales, de que va desde lo comunitario, aunque suene raro, hasta lo clínico y tiene que ver con ese rescate de la subjetividad, viendo que lo objetivo puede ser totalmente reemplazado. Aquí en cierta medida es como me gusta hacer que la psicología otra vez establezca una serie de debates acerca de su propia naturaleza y qué es lo que tiene que hacer como un campo disciplinar. Muchas gracias, profe Francisco, y allí retomo porque para mí también la psicología debe repensarse, sobre todo porque veo que en algún punto ha quedado estancada, sobre todo los desafíos que estamos viviendo actualmente, las necesidades que estamos como enfrentando. Y no es nuevo, o sea, va a una velocidad impresionante y nosotros como psicólogos estamos quietos ahí. Entonces, allí siento que es donde, desde mi punto de vista y como conclusión de este primer encuentro, es donde nos ubicamos nosotros, ¿no? ¿En qué momento nos ubicamos? ¿Cuál sería el uso responsable de la IA? ¿Y qué sería uso responsable más que todo, ¿no? Porque para identificar el uso responsable deberíamos identificar cuáles son los límites, y los límites en este momento del uso de la IA son totalmente desdibujados, o sea, no hay límites de hecho, o sea, la IA es... El límite es propiamente lo que uno como humano le pregunta, pero a partir de eso es absolutamente inimaginable los límites. Entonces, a partir de eso siento que nosotros como psicólogos y que trabajamos desde la salud mental, desde la interacción con la IA, deberíamos repensarnos esos, cuáles son los límites y cuál es nuestro rol como psicólogos y psicólogas para lo que viene aquí en adelante. Entonces allí se los dejo a las personas que nos están escuchando en este momento, y con esto vamos dando cierre a este primer episodio, si se quiere, de este primer encuentro. Nosotros somos el Diván Digital, somos el profesor David García, el profesor Hans Acero, el profesor Francisco Alvarado, quien les habla Carlos Caldas, y este es su podcast de salud mental, inteligencia artificial y tecnología digital. Contamos con el apoyo técnico de Miguel Vargas y les agradecemos su escucha atenta y nos vemos en una próxima ocasión.